En el momento en el que se está grabando este vídeo han pasado casi 2 semanas desde que se celebró la final del Mundial de Fútbol Femenino y por tanto hace casi 2 semanas que comenzó el caso de Jenni Hermoso. Durante todo este tiempo en los medios hemos visto cómo se ha hablado de cuestiones sociales, políticas o ideológicas relacionadas con el fútbol femenino, pero no se ha hablado nada del propio deporte. En este vídeo vamos a reflexionar sobre por qué la ideologización del fútbol femenino puede costarle su éxito en el futuro. Aunque este no es un canal dedicado a este tipo de temas, sí que vamos a hacer una pequeña referencia al caso de Jenni Hermoso y de Luis Rubiales, principalmente para crear contexto. ¿Por qué este caso está teniendo tanto alcance? Pues bien, para empezar hay que entender que cualquier tema que sea hombre contra mujer va a tener una gran relevancia. Siguiente, en España hay una crisis política que quizás los medios no quieran airear demasiado. Es mejor que la población esté más preocupada de estos casos que de fijarse en cómo le va políticamente a España. También hay que decir que Luis Rubiales es un personaje muy poco querido dentro del fútbol español. Ya hay mucha gente que le tenía ganas. Además, su comportamiento completamente histriónico y fuera de lugar, por decirlo de una manera muy suave, le han colocado todavía más en el punto de mira de mucha gente. Además, también hay que decir que es verano y que este tipo de noticias llenan muchos minutos en los telediarios y muchas páginas en los periódicos. También es cierto que dentro de España existe, sobre todo dentro del ecosistema de los periodistas y los políticos, un montón de personas que usan estos casos para su beneficio personal. Hay algunos que los usan para mostrar su supuesta rebeldía ante el sistema, mientras que otros se dedican a mostrar su supuesta superioridad moral ante el resto del mundo. Finalmente, lo que sucede es que todo se convierte en un circo y lo que sucedió realmente pasa a un segundo plano. Realmente a poca gente le importa lo que realmente sucedió. Todo el mundo quiere encajar los hechos con su narrativa y esto es algo bastante triste. Otra cosa también muy decepcionante es ver cómo todos los medios de comunicación están evitando hablar de la parte deportiva. Lo normal hubiese sido que después de ganar esta final hubiese grandes tertulias sobre el fútbol femenino. Y también lo normal hubiese sido que muchos hombres o muchos niños se hubiesen comenzado a interesar también por la parte femenina del fútbol. Y que además muchas niñas también hubiesen empezado a soñar con convertirse en futbolistas profesionales. Además de que otras mujeres que de normal no les hubiese gustado el fútbol se sintiesen un poco más cercanas a este deporte. Y esto tiene mucha relación con uno de los mayores problemas que yo le veo al fútbol femenino, y es su excesiva politización. Entiendo que para el feminismo el fútbol siempre ha sido algo simbólico, ha sido algo muy de hombres, muy relacionado con la masculinidad. Sin embargo, creo que se han pasado bastante con este tema, ya que han conseguido que cuando se hable de fútbol femenino nunca se hable de lo deportivo, sino que más bien se hable de cuestiones de género o cuestiones sociales. Sí que es cierto que es imposible despolitizar del todo cualquier deporte, pero creo que las ideas que transmiten tienen que ser algo secundario. Lo importante tiene que ser el propio fútbol. Además, están consiguiendo darle al fútbol femenino una determinada ideología, que va a haber mucha gente, tanto hombres como mujeres, que no estén de acuerdo con esta ideología. Además, mucha de esta gente que se dedican a hablar del fútbol femenino, se dedican a juzgar a la gente, estoy seguro de que nunca han visto un partido de fútbol. No se saben las posiciones de las jugadoras de la selección y tampoco probablemente se sepan el nombre de las 23 campeonas del mundo. Al final lo que consigues con todo esto es que la gente se aficione a todo el drama que hay en torno al fútbol femenino y no al propio fútbol. Lo que llena estadios, lo que vende camisetas es el propio fútbol, es el querer ver un espectáculo dentro de un estadio de fútbol o por televisión. Por tanto, una excesiva politización lo que va a conseguir tan solo es que cuando interese a la clase política se hable mucho de este tema, principalmente para aleccionar a la gente.
gente. Sin embargo, lo que no se va a conseguir va a ser llenar los estadios. También esta politización puede causar problemas económicos. Primero vamos a hablar un poco de la realidad o del contraste que existe entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. El fútbol femenino tiene una financiación mucho menor que el fútbol masculino. A nivel económico tienen muchísimo menos impacto. Sí que es cierto que las condiciones económicas de las jugadoras han aumentado muchísimo en los últimos años, pero aún así no se pueden comparar ni de lejos con las condiciones del fútbol masculino. Y aquí es donde entra la parte de nuevo politizada. Desde determinados sectores políticos, que yo creo que no ven mucho fútbol femenino ni masculino, se está pidiendo la equiparación económica entre hombres y mujeres, como si esto fuese algo que se pudiese conseguir con una ley política, cosa que no es así. ¿Por qué razón las futbolistas cobran menos que los futbolistas? Pues principalmente porque los futbolistas masculinos son auténticos ídolos de masas que cobran muchísimo dinero porque tienen un gran impacto económico para sus clubes y para las marcas que les patrocinan. El fútbol femenino, que tiene menos historia a nivel mediático, todavía no ha alcanzado esas cifras. Pero como ya he dicho, ha mejorado mucho en los últimos años y está creciendo a pasos agigantados. Sí que es cierto de que quizás haga falta un mayor impulso por parte de las instituciones si se quiere que el fútbol crezca, pero creo que lo más seguro para que siga aumentando la cantidad de dinero invertida en fútbol femenino es dejar que las cosas crezcan de una manera natural. Discursos como los de que si ves fútbol masculino pero no ves fútbol femenino es por machismo, o que si las mujeres cobran menos que los hombres también es por el machismo, no ayudan nada, además de ser mentira. Lo que tienen que conseguir es que la gente se interese voluntariamente por el fútbol femenino, y una vez se interesen estarán dispuestos a dejarse su dinero en ir a los estadios y en comprarse camisetas, que es lo que permitirá a los clubes tener más dinero, y una vez tengan más dinero podrán ofrecer unas mejores condiciones económicas a las futbolistas. Es un ciclo virtuoso que es difícil que se produzca, pero que ya tiene su precedente dentro del fútbol masculino. Además, esta excesiva ideologización del fútbol femenino tiene otro problema principal, y es algo que no se está hablando, y es que los principales consumidores del fútbol femenino son hombres, no mujeres. Hay más hombres viendo fútbol femenino que mujeres. El fútbol femenino, o por lo menos la parte mediática, no se está preocupando tanto por si las mujeres ven el fútbol femenino como de si los hombres lo están viendo. El fútbol femenino tiene un público potencial igual que el de los hombres, pero su mercado debería ser diferente. Lo lógico sería que el fútbol masculino lo viesen más hombres y el fútbol femenino lo viesen más mujeres. Pero sin embargo se da esta situación que he comentado de que el fútbol femenino también es visto por más hombres, principalmente porque hay más hombres que les interesa el deporte. Sí que es cierto que en las últimas décadas, en los últimos años, cada vez más mujeres se interesan por el deporte, pero sigue siendo algo más masculino que femenino. Si tú a tu principal público, que son los hombres, de alguna manera intentas aleccionarles, intentas culpabilizarles de la mala marcha de tu deporte, lo que puedes hacer con esto es de nuevo repelerlos, porque al fin y al cabo esos hombres, si se han aficionado al fútbol femenino, es por la parte deportiva. Ellos no lo hacen por razones ideológicas, por ayudar a las mujeres, por ser aliados ni nada por el estilo. Y tú a estos hombres no le estás hablando de fútbol, les estás hablando de ideología, y esto siempre va a echar para atrás a la gente. ¿Y cómo se puede solucionar esta sobrepolitización del fútbol femenino? Pues por un lado yo creo que se va a acabar solucionando hasta cierto punto solo, porque cuando el fútbol femenino coja una mayor relevancia social, cada vez va a haber más gente hablando del propio fútbol, y la gente que le interese va a encontrar la manera de seguirlo sin leer
ningún tipo de idea política. Pero por otro lado creo que el fútbol femenino debería controlar su entorno, o más bien a aquellas personas que lo usan de manera política, aquellas personas que solo hablan de las futbolistas femeninas cuando lo pueden usar para sus intereses políticos. Aquella gente que conoce a Jenny Hermoso por lo que ha sucedido, pero que no te sabe decir ni siquiera en qué equipo juega. Para que un deporte, o también por hacer una comparación, un estilo musical, triunfe, tiene que conseguir ser lo menos dependiente de una coyuntura social y política concreta. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos y en la URSS muchas veces había deportes que se ponían de moda en el momento en el que estas dos superpotencias iban a chocar, ya que a la gente le gustaba ver en el campo de los deportes un enfrentamiento entre estas dos potencias. Sin embargo, por ejemplo, en España, el fútbol siempre ha sido un deporte famoso. Lo ha sido durante el franquismo, durante los años 80 o en la actualidad. Es decir, no ha dependido para nada de lo que suceda social o políticamente en el país. El fútbol femenino está creciendo en el contexto de la sociedad actual. La década de 2010 y la década de 2020 tienen una serie de características sociales que le son favorables al fútbol femenino, como por ejemplo el tema del feminismo o en general de cualquier asunto de género. Sin embargo, va a haber un día en el que estos temas pasen a un plano secundario y en este momento veremos si el fútbol femenino consigue seguir creciendo al mismo nivel. Si se sigue politizando todo, si se sigue usando de manera ideológica el fútbol femenino, corren el riesgo de que en un futuro, cuando el feminismo no sea tan importante dentro de la agenda mundial, quede en un segundo plano. Lo que tienen que hacer es intentar ser independientes de cualquier tipo de ideología, aunque ahora mismo para ellos sea muy tentador subirse a esta ola ideológica que les puede aportar tanto. El plan del fútbol femenino para el futuro no puede pasar por intentar que se emitan leyes que hagan que las futbolistas cobren lo mismo que los futbolistas, y tampoco creo que pase por obligar a la gente a ver fútbol femenino por razones morales, porque si no lo ves estarás siendo machista o cosas peores. El plan del fútbol femenino tiene que pasar por conseguir tener una mayor relevancia social y, sobre todo, por intentar atraer a más mujeres, porque al fin y al cabo creo que es una de las asignaturas pendientes que puede tener el propio fútbol femenino, ya que, como hemos comentado antes, apenas hay mujeres que lo siguen. Pasando a temas más deportivos, he de decir que yo antes de este mundial apenas había visto fútbol femenino. Hay que decir que ha estado muy bien organizado y que ha tenido una gran cobertura mediática, que hoy en día es vital para que cualquier deporte o cualquier torneo tenga impacto. A nivel deportivo sí que puedo hacer ciertas apreciaciones, como por ejemplo el hecho de que los campos se les quedaban un poco grandes a las jugadoras. Quizás redimensionarlos y hacerlos un poco más pequeños sería mejor para ellas. También las porterías quizás son un poco grandes, ya que las porteras son de menor altura y muchas veces no pueden llegar a los balones que van muy altos. Más allá de estas pequeñas apreciaciones, hay que decir que se nota que se ha profesionalizado mucho más el fútbol femenino. Las futbolistas tienen una preparación física muy superior y también una preparación técnica también mucho mayor de la que podía haber antes. Se puede ver también que antes en los torneos había muchas más goleadas porque había más diferencia entre los distintos equipos, pero ahora mismo hay una mayor igualdad, aunque lógicamente siempre va a haber equipos mejores que otros. Sí que hay que decir que el nivel de las futbolistas es muy inferior al de los futbolistas. El nivel del fútbol masculino es muy superior al del fútbol femenino. Ante esta afirmación que acabo de hacer, hay gente que intenta rebatirla y hay gente que intenta decir que no, que tienen exactamente el mismo nivel. Y yo creo que esta afirmación no hace bien. No hace bien primero porque pone en evidencia a las futbolistas y segundo también porque realmente da exactamente igual.
Yo soy de los que piensan que un partido de ascenso a Primera División puede ser mucho más interesante que un partido de la propia Primera División, aunque este torneo tenga teóricamente más nivel. Cuando se compara de manera deportiva fútbol femenino y fútbol masculino, se está poniendo en evidencia al fútbol femenino y se está diciendo básicamente que hay que seguir el que tenga mayor nivel, cuando no tiene por qué ser así. Da exactamente igual el nivel que tengan fútbol masculino y fútbol femenino, siempre y cuando sea un buen producto. Lo que tiene que hacer el fútbol femenino es encontrar su propio nicho, es crear su propia personalidad y no intentar competir con el fútbol masculino, porque yo creo que nunca le va a ganar. Lo que tiene que hacer es ser complementario, tiene que conseguir atraer a parte del público del fútbol masculino y además tener también su propio público. Repito que deberían ser fundamentalmente mujeres. Con todas estas comparaciones, lejos de ayudar, lo que se consigue es que la gente entienda que el fútbol femenino es una especie de apéndice del fútbol masculino, que al final conviertan al fútbol femenino en una especie de fútbol masculino pero con chicas. Y lo que hay que conseguir no es eso, sino que el fútbol femenino tenga su propia identidad, completamente independiente del nivel que pueda tener. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vosotros pensáis que algún día el fútbol femenino tendrá tanto impacto como el masculino? Podéis dejarlo en comentarios y os damos la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast. Hasta otra.